Buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestro webinar sobre diferencias y similitudes entre los estándares de inocuidad alimentaria en el mercado internacional y su perspectiva al próximo año, al 2023. Recordarles algunas notas de logística, que todos los participantes se van a encontrar en modo escucha. Vamos a tener posteriormente a la presentación una sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta conforme vaya desarrollándose el tema, por favor puede colocarlo en la parte de la derecha, donde está en la zona de preguntas. Si en caso no llegáramos a responder todas las preguntas en esta sesión, nos vamos a poner en contacto posteriormente para poder dar las respuestas correspondientes. Este seminario está siendo grabado y todos los participantes posteriormente van a tener un link para poder ver nuevamente la grabación. Bueno, para iniciar, ¿podrías por favor compartir la pantalla? Claro. Les comento un poco. El día de hoy tenemos la participación de mi colega Gladys García. Ella es ingeniero en biotecnología con maestría en seguridad alimentaria, otorgada por la UNAM, con más de 12 años de experiencia en inocuidad alimentaria. Ella es instructor aprobado para esquemas tales como Primus, Global Gap, HACCP, y auditor también en esquemas de inocuidad y esquemas sociales, tales como SQF, Primus también, Global Gap, HACCP, BTM, BTA, Tomatoes Metric, SRRC, Addendum Costco, el Addendum FISMA y GRAS. También comentarles que nosotros como SCS estamos realizando esta serie de charlas también para poder dar a conocer el bloque de servicios que nosotros tenemos. Mi nombre es Tania Jacobo Sotelo, yo soy ingeniera agrónoma de profesión, estoy localizada en Lima, Perú, y mi actividad principal es la de coordinadora de desarrollo de negocios. Voy a ser el principal contacto para todos los proyectos de Perú y para lo que es región andina. Principalmente el día de hoy voy a iniciar esta presentación con una breve presentación de la empresa, quiénes somos, qué cosas que nosotros hacemos, y posteriormente voy a dar pase a mi colega para que entre de lleno en el tema. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, SCS Global Services es una entidad certificadora. Somos líderes internacionales en certificación de terceros para una amplia gama de sectores, tanto de industria y con una gran especialización en materia de sostenibilidad. Contamos actualmente con más de 38 años de experiencia en el mercado y también presencia global. Somos especialistas no solamente como ente de certificación, también, sino en el desarrollo de estándares, programas de sostenibilidad a la medida, así como programas también de capacitación y consultoría. En América Latina contamos con equipos de profesionales tanto regionales como locales, y tenemos también oficinas localizadas en diferentes regiones, lo cual nos permite tener un gran alcance a nivel de actividades y también poder brindar las opciones que se requieren para cada uno de los esquemas. Siguiente, por favor. Gladys, por favor, la siguiente diapositiva. Ya la puse, no sé si te aparece ahí o todavía no. Todavía no. A lo mejor. Bueno, comentarles que nuestra sede principal, al ser una empresa estadounidense, estamos localizados en California. Sin embargo, en América Latina contamos con operaciones en diferentes países, con oficinas afiliadas, por ejemplo, en México, precisamente de donde es nuestra colega que ahora está compartiendo con nosotros esta presentación. También oficina en Argentina y socios estratégicos en Brasil y así como otros países de la región. Eso es justamente lo que les estaba comentando. Trabajamos con auditores principalmente nacionales y regionales,
contamos con equipos de ventas y apoyo al cliente también en diferentes países. Por ejemplo, México, Costa Rica, Perú, Brasil. El siguiente, por favor. Ahora sí lo podemos ver. Como les ya estaba comentando, SS Global Services como empresa certificadora cuenta con más de 100 programas de certificación. Por lo tanto, nosotros lideramos el camino hacia la sostenibilidad en cuanto a lo que es certificación, consultoría, desarrollo de estándares, programas desarrollados a la medida, como por ejemplo muchos de ustedes pueden conocer lo que es Café Practices, Carbón Neutral o incluso normas propias desarrolladas a la medida, como puede ser Sustainable Ground, que es una norma que nosotros manejamos bastante, o también contenido reciclado y va a algunas otras normas más orientadas a lo que es economía circular. Siguiente, por favor. Este es un breve vistazo a algunos de los servicios que ofrecemos como parte de nuestros 100 programas de certificación. En SCS tenemos un gran compromiso para trabajar con auditores multientrenados en diferentes normas, tanto locales y regionales. Contamos con la capacidad de auditar más de un esquema de certificación en una sola visita, lo que ha ayudado a los clientes a reducir costos y tiempo para poder, al momento de realizar este tipo de certificaciones. Bueno, eso es básicamente quiénes somos, lo que nosotros hacemos. Y de aquí en adelante, si ustedes requirieran algún detalle adicional sobre algún programa de certificación en particular, con mucho gusto estamos para atenderlos. Como ya les había comentado, el día de hoy tengo la participación de mi colega Gladys, que ella es parte de la Oficina de México. Entonces, ahora la dejo con ustedes para desarrollar el tema. Muchas gracias. Hola, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Gladys García y el día de hoy, pues la charla que nos atañe, más que todo lo que queremos es que ustedes conozcan la parte de qué es lo que debo de saber al elegir un esquema de certificación. Muchas de las veces sabemos que hay diferentes estándares permitidos por la industria, ¿verdad? Y más que nada por GPCI. Sin embargo, siempre nos queda la duda de saber, bueno, qué es lo que debo de elegir o bien, en este caso, qué me conviene elegir también, ¿verdad? Entonces, esta es la charla que vamos a tener el día de hoy, hablar acerca sobre diferentes temas de certificación que de una u otra forma están esquemas aprobados por GFCI y cuáles son sus similitudes y algunas de sus diferencias. Entonces, vamos a todo elegir como tal, me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Aunque suene una historia muy trillada, la realidad es que al final del día, pues nosotros lo que ocupamos es saber qué es lo que necesita el cliente o qué es lo que requiere. Entonces, para esto hay que entender también que hubo una evolución del cliente. Y esa evolución es que, pues antes el cliente aceptaba lo que la industria le ofrecía, es decir, pues no había tanta gente generando alimentos, o sea, no había tantas agrícolas, no había necesidad de demanda de tanta producción de alimentos. Sin embargo, en los últimos años esta demanda de alimentos ha aumentado constantemente, lo cual ha hecho que el cliente ahora cambie y ese cambio va de la mano con el poder elegir. Y ahora, ¿por qué decimos poder elegir? Bueno, pues que debido a la globalización, ustedes saben que pues realmente ahorita podemos facilitarnos el comercio entre países y países. Entonces el cliente empieza a observar y empieza a ver también qué es lo que la industria le ofrece. Y aparte de saber qué es lo que la industria le ofrece, pues también como tal se va de la mano con qué le conviene. ¿Qué le conviene? Pues en cuestión de muchos aspectos, ¿no? En cuestión de costos, en cuestión de calidad. También podemos hablar ahí en cuestiones de qué
certificaciones tiene el producto, ¿sale? Y cómo se fabrica o bien se produce, pues, ese alimento. Pero bueno, estos clientes, a medida que han pasado los años, han evolucionado. Y esa evolución era que antes, pues, los negocios se hacían, se hablaba, necesita tanta cantidad de productos, se llegaba, ¿no? Ahora, debido, pues, a toda esta globalización, pues, las personas o bien los consumidores requieren que ese producto que van a adquirir como tal, pues, les dé cierta garantía de que no los va a enfermar. Entonces, una de las formas de ofrecer esa garantía o ese valor agregado al producto es, pues, tener una auditoría. ¿Y esa auditoría qué va alineada? Bueno, es una auditoría alineada a todos los aspectos que tengan que ver con la inocuidad del producto. Además, los clientes esperan que estas auditorías que nosotros estemos realizando como tal, pues, estén aprobadas para cualquier mercado, porque eso va a hacer que ellos tengan mayor facilidad de estar moviendo su producto, pues, a lo largo de toda su temporada en que pueden estar ofertando los mismos. Es bien importante que ustedes sepan también que existe un mayor enfoque al tema microbiológico. El tema de residuos de pesticidas, pues, ya tiene algo de tiempo, y tiene algo de tiempo, ¿por qué? Porque desde que empezamos con la revolución verde, el uso de los pesticidas, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que se demandaron tanto el uso de los mismos que realmente el tema de pesticidas tomó mucha importancia. Sin embargo, últimamente los brotes de contaminación que han existido en el mundo agrícola han sido mayormente, ¿verdad? Y realmente han crecido esos brotes de contaminación, lo cual ha denotado a que de una u otra forma exista una mayor preocupación también por todo el tema microbiológico. Además, debemos de saber también que el enfoque de los clientes no solamente es hacer una auditoría. Ahora el cliente también quiere saber cuáles fueron los resultados de esa auditoría. También quiere saber qué calificación obtuviste, si tuviste un certificado, tus acciones correctivas, cómo las manejaste. Ocupan saber también qué estás haciendo para evitar que te vuelva a suceder ese problema. Entonces, debido a todos estos requisitos, pues a veces nos preguntamos, y bueno, ¿de dónde denota toda esta necesidad de poder como tal hacer todo esto? ¿O realmente es una expectativa o bien una exigencia del cliente? ¿O de dónde viene todo esto? Miren, nosotros cuando vamos, por ejemplo, como consumidores a algún supermercado, alguna línea donde me ofrezcan alimentos, lo que yo espero es ver un producto integrado, y ese producto integrado pues viene siendo de la mano con un input. Pero ahora, ¿qué pasa? Antes la industria no se preocupaba por eso. Antes la industria solamente decía, yo te ofrezco un tomate, yo te ofrezco un pepino, o yo te ofrezco un durazno, lo que sea, es lo que tengo, es lo que produzco. Pero ahora, ¿qué pasa? El cliente ha tomado otra postura, y esa postura del consumidor yo creo que la vemos desde nosotros cuando vamos al supermercado, cuando elegimos alguna fruta, algún vegetal que vamos a elegir para el consumo. Por lo general, lo primero que nos denota es ver las cualidades que tiene ese producto. Y cuando decimos las cualidades, ¿a qué me refiero? Bueno, que también se ve, ¿verdad? Que no tenga ningún golpe, que se vea bien formado, ¿verdad? Que se vea con buena presentación, podemos decirlo así. Y así fue como nació la calidad como tal, que fue el primer encuentro con el cliente. Sabes que yo sí quiero tus tomates, pero quiero que esos tomates no vengan con defectos, quiero que esos tomates no vengan con daños. Pero la calidad empezó, pues, a formar parte de la producción y bien parte de la preocupación, ¿verdad? Porque al final nosotros mismos también lo sabemos, que al momento de ir al súper elegimos o no elegimos un producto. Pero resulta que los brotes de contaminación dieron pie a que la inocuidad, ¿verdad? Que es la garantía de que ningún alimento me va a causar un daño al momento de consumirlo, pues realmente tuvieron un auge muy importante. Pero desgraciadamente la inocuidad como tal, yo no la veo. Acuérdense bien que cuando hablamos de inocuidad son tipos de peligros físicos, químicos y microbiológicos. Entonces yo no puedo saber si un tomate tiene salmonela o tiene E. coli o no. Claro, no es a mi vista, yo no lo puedo observar. Sin embargo, algo que me da la garantía de que ese alimento se produjo bajo las mejores prácticas, pues precisamente son los certificados de las auditorías
de GFSI. Y en este siguiente paso tiene que ver muchas partes. Y esas muchas partes, ¿cuáles? Primero que nada, entender que en el año 2000 como tal, nació GFSI. Y GFSI es la Iniciativa Global de la Inocuidad Alimentaria. Es decir, vamos a poner un ejemplo burdo, se sentaron varias personas, ¿verdad?, de diferentes países, en donde tienen reuniones para homologar los esquemas existentes y hablar todos sobre inocuidad alimentaria. GFSI lo que le preocupa como tal es inocuidad alimentaria. Entonces ellos lo que hacen es reunirse, ver, ¿verdad?, todos los conocimientos que existen, los brotes de contaminación que han existido, comentarios de consumidores, comentarios de retailers como tal, y ellos ven todas esas necesidades del mercado y revisan que los esquemas aprobados por GFSI cumplan con todas esas necesidades. Es por eso que aquellos que ya se auditan, si nos están acompañando y los que son de primera vez también, sepan que los esquemas de inocuidad que existen en el mundo, bien las certificaciones que existen, sufren modificaciones debido a estas nuevas versiones. Por ejemplo, hace poco la versión 2020 de GFSI hizo que todos los esquemas de certificación pues tuvieran una versión mayormente nueva en donde existen nuevos puntos de control. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hace GFSI? GFSI, su misión como tal era que si este esquema, por ejemplo, si habláramos de los que vamos a estar hablando, Global Gap, SQF, Primus GFS como tal, cualquier esquema estuviera aprobado bajo cualquier país a donde yo voy a mandar mi producto, ¿sale? Entonces, como tal, GFSI nació para eso, nació para que cualquier esquema aprobado por ellos sea, en este caso, aceptado por cualquier país del mundo, ¿sale? Entonces, volviendo al cliente y volviendo a los esquemas de certificación, ¿por qué me conviene adoptar un esquema bajo GFSI? Bueno, porque en algunas partes es un requerimiento del cliente. El cliente te dice, oye, si no tienes un certificado de Global Gap, yo no te puedo recibir tu producto. Oye, si no tienes un certificado de Primus GFS en el empaque, yo no te puedo recibir su producto. Realmente es por un requerimiento del cliente porque al cliente se lo está denotando ¿quién? El consumidor. Otra de las razones para poder, en este caso, decidirnos a implementar un esquema alineado a GFSI, pues viene siendo la tendencia del mercado. Volvemos otra vez, mayormente existen más personas, ¿verdad?, produciendo alimentos, lo cual hace que requiramos un diferenciador de nuestro producto. Ese diferenciador o bien esa garantía de que ese alimento se produjo bajo las mejores condiciones, pues viene siendo una auditoría alineada a GFSI. También puede ser por exigencia normativa. Ustedes saben que, por ejemplo, Estados Unidos tiene su propia ley, la propia ley FISMA, que pide que se desarrolle un plan de inocuidad de los alimentos. Bueno, al momento de yo elegir un esquema alineado por GFSI, las herramientas que me solicitan es que realice todas aquellas actividades que favorecen a ese famoso plan de inocuidad de los alimentos. Y otra de las razones es, pues, evitar sanciones, evitar también pérdidas de imagen, porque muchas empresas que han tenido un brote de contaminación, pues ustedes deben de saber que existe mucha difusión, en este caso, de esas empresas. Entonces, como tal, al momento de tener un problema de este tipo, lo que conlleva es a tener una pérdida también, ¿verdad?, en el sentido de confianza con ese cliente. Pero bueno, y hablando de GFSI, una vez más, ustedes deben de saber que para el mundo agrícola, las certificaciones que están aprobadas es SQF, no sé si la han escuchado por ahí, está Global Gap, está Primus GFS, también está BRSGS y FreshGuard. Estas dos últimas es verdad que existen también para la producción primaria, sin embargo, depende del país de producción, ¿sale? Por ejemplo, BRCGS es más que nada para el mercado australiano, ¿no? Y en este caso, las auditorías que vamos a estar mencionando o todas las que ustedes ven en esta diapositiva, pues como tal son auditorías aprobadas por GFSI, ¿sale? Y deben de saber
que cuando hablamos de fase de producción primaria, las mayormente o las que más se conocen comercialmente viene siendo Global Gap, viene siendo Primus GFS y viene siendo SQF. Debemos de saber también que tanto Primus GFS como SQF como tal son estándares directamente de Estados Unidos, o sea que realmente todos los requerimientos no es que solamente se enfoquen en Estados Unidos, sino que está realizado, ¿verdad? En este caso, o fueron desarrollados por Estados Unidos como tal. Y la diferenciación en Global Gap es que realmente también, pues este esquema está mayormente desarrollado por el mercado europeo. En la última reunión de GFCI que se realizó en Chile, pues se dio al momento de mencionar cuáles fueron los estándares que mayormente son más exigentes en la fase de producción primaria, pues indica que mayormente los que se utilizan son Global Gap, Primus GFS y SQF, o sea que realmente son de los que existe mayor demanda, ¿verdad?, de certificaciones. Y para esto, pues vamos a empezar a hablar acerca de Primus GFS. Más que nada, aquí son los tips, es los que queremos ver, o sea, los tips en cuál es la diferencia entre un esquema y otro. Primero que nada, Primus GFS deben de saber que la versión actual es la 3.2, realmente está enfocado directamente a inocuidad al 100%, ¿sale? Aquí también debemos de saber que hay formas de puntaje. Estas formas de puntaje son que yo puedo tener un cumplimiento total, puedo tener una deficiencia mayor, una deficiencia menor o bien un no cumplimiento, que los tiempos para acciones correctivas son 30 días, que realmente si yo quiero de una u otra forma mantener mi certificación, yo tengo que primero hacer una auditoría inicial y para poder seguir manteniendo mi certificado se tienen que hacer auditorías anuales, ¿sale? También recordarles que este esquema como tal, pues una de las ventajas es que al momento de hacer tu auditoría obtienes una calificación que se llama calificación preliminar y después de subir acciones correctivas obtienes otro puntaje que vendría siendo tu calificación final. Pero algo que hay que denotar de este esquema es que para poder subir acciones correctivas tienes que mantener un puntaje mínimo, ¿sale? Eso es bien importante porque muchas de las veces decimos, bueno, las acciones correctivas que me salgan no pasa nada, yo las resuelvo. No. En Primus GFS tienes que de una u otra forma hacer tus acciones correctivas siempre y cuando el puntaje te permita hacer acciones correctivas. ¿Sale? Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Además, también deben de saber que no solamente nos quedamos en eso. Primus GFS exige otro puntaje para poder obtener un certificado. ¿Sale? Eso es bien importante porque ustedes deben de saber que primero deben de tener una calificación que les permita subir acciones correctivas y el siguiente paso es que esas acciones correctivas den otra calificación para que puedan obtener su certificado. ¿Ok? Además, otra de las diferencias es que Primus GFS es un certificado emitido por cada operación. Es decir, si yo, por ejemplo, hago granja, si hago cuadrilla y si hago empaque, voy a obtener 3 certificados. O sea que va a ser un certificado por granja, un certificado por cuadrilla de cosecha, un certificado por empaque. O sea que realmente todo es separado porque cada operación que ella audite tiene sus preguntas específicas para cada operación. Entonces es por eso que puede ser pensando que todo salga bien. Si yo certifico, por ejemplo, granja, cuadrilla y empaque, puede ser que yo obtenga 3 certificados, pero si, por ejemplo, yo no pudiera obtener el certificado de granja, pues únicamente me van a dar 2, ¿verdad? El de cuadrilla y el de empaque. Además, algo bien importante que hay que denotar es que hay fallas automáticas. Esto del sistema de fallas automáticas lo que hace es que el auditado, pues muchas de las veces nos sentamos nerviosos, ¿verdad? Y nos sentimos nerviosos, ¿por qué? Pues porque al final hay preguntas que se llaman fallas automáticas y esas preguntas lo que hacen como tal es que si yo tengo un descuento de puntos, ¿verdad? Como tal, obtengo esa falla y esa falla significa que yo no voy a poder obtener un certificado.
Otra de las cosas es que bajo GFSI con esta nueva versión, solicita que las empresas tengan programas de auditorías de vigilancia. Esas auditorías de vigilancia es un requerimiento para el organismo de certificación. El organismo de certificación tiene que al menos hacer auditorías de vigilancia al 10% de operaciones certificadas, lo cual hace que cuando tú tengas una auditoría de vigilancia, te van a notificar 48 horas, no mayor a 48 horas con anticipación y te van a decir, ¿sabes qué? Ya voy a visitar a tu empaque o ¿sabes qué? Ya voy a ir a visitar a tu granja. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, es como otra auditoría, ¿sale? Sin embargo, también aquí puede pasar que en tu auditoría de vigilancia, como tal, pues esa auditoría de vigilancia, si tú no tuviste los puntajes para subir acciones correctivas, pues tu certificado de igual forma se suspende, ¿sale? Sin embargo, si quieres mantener con tu certificado vigente en esta auditoría de vigilancia, ¿ok? Lo que se hace es que tienes que obtener los puntajes adecuados para poder seguir manteniendo tu certificado vigente, ¿ok? También tenemos en Primus GFS auditorías no anunciadas de recertificación. El esquema dice que cada 3 años de la operación, el cuarto año como tal, o sea, 3 años, el siguiente te va a tocar una auditoría no anunciada de recertificación. ¿Qué quiere decir? Que esta no se avisa, esta no tiene horas de anticipación. En algún momento de tu fase de producción que tú hayas solicitado, ahí como tal te van a decir, ¿sabes qué? Si tú tienes tu forma de producción de diciembre a febrero, por decirlo así, quiere decir que de diciembre a febrero, en alguna fecha, el organismo de certificación te puede caer a tu instalación y ahí va a llegar como tal, ¿verdad? Tu auditoría de recertificación no anunciada. ¿Sale? Este es algo que todos los esquemas alineados bajo GFSI ya lo tienen. ¿Por qué? Porque realmente GFSI lo solicitó en esta nueva versión. Otra de las cosas que es bien importante que ustedes sepan es que Primus GFS como tal tiene documentos normativos. Estos documentos normativos, ¿para qué me sirven? Bueno, la idea de estos documentos normativos es que como tal ustedes sepan con qué es con lo que tienen que trabajar al momento de que les hacen una auditoría. Estos documentos normativos, yo a veces les digo, ¿verdad? De los cursos que tenemos que son trampas. ¿Y por qué les digo que son trampas? Bueno, primero que nada porque Primus GFS tiene un documento de preguntas y expectativas en donde viene el punto de control y viene la expectativa. Pero esa expectativa dice que es resumida, o sea que realmente viene un resumen de con qué es con lo que tú deberías de cumplir. Sin embargo, Primus GFS tiene unas guías de interpretación y estas guías de interpretación como tal mencionan detalladamente cómo tienes que cumplir con ese punto, ¿sale? Entonces, muchas de las veces hay auditados que solamente consultan las preguntas y expectativas y no consultan las guías de interpretación. Entonces, en estas guías de interpretación es cuando a veces, pues el auditor mete goles, ¿verdad? Y les digo mete goles porque nos marca cosas que dices tú, bueno, pero es que acá en preguntas y expectativas no venía. Es real, no viene, sí, pero ¿dónde sí viene? En la guía de interpretación. Ustedes deben de saber que bajo Primus GFS el esquema pide que se siga siempre la guía de interpretación, ¿sale? También mencionarles que dentro de Primus GFS otra diferencia que tiene es que como tal existen preguntas. Y esas preguntas están catalogadas como fallas automáticas y acuérdense bien que las fallas automáticas son aquellas que no me permiten obtener un certificado. Existen también preguntas marcadas como esenciales o críticas. ¿Cuál es la peculiaridad de las preguntas críticas? Que ustedes las van a ver ahí marcaditas como color amarillo, naranja, ¿verdad? Esta especificación de las preguntas esenciales es que si yo no subo una acción correctiva de una pregunta esencial, me quedo sin un certificado, ¿sale? Siempre una pregunta esencial que esté con una deficiencia tiene que llevar una acción correctiva. Eso es sí o sí, ¿sale? Y existen otros tipos de preguntas que se llaman preguntas generales y esas preguntas generales como tal las voy a ver marcadas en verdecito.
Esas preguntas generales significan que siempre y cuando no me hayan quedado con una puntuación 0, yo debería de hacer acción correctiva, pero si esa acción correctiva se me rechaza, no pasa nada en que me entreguen un certificado. Pero cuando una pregunta general haya tenido un puntaje de 0 y mande una acción correctiva y esa acción correctiva el auditor me la rechace, eso significa que tampoco voy a poder obtener un certificado en Primus GFS. Este es algo que debemos de trabajar y de conocer. ¿Por qué? Porque esto es un diferenciador muy grande con otros esquemas de certificación. Realmente el tener una categoría en las preguntas pues puede influir de acuerdo al hallazgo en que haya tenido yo, si puedo obtener un certificado o no. Que eso no lo vamos a ver en la siguiente presentación, por ejemplo, de Global. Esto no existe en Global Gap. En Primus GFS existe esta denotación de tipos de preguntas, lo cual pueden denotar en 1, que no puedo obtener un certificado, y número 2, acuérdense bien que Primus GFS como tal siempre va a pedir una calificación. ¿Y qué es lo que les queremos decir? ¿Y qué es lo que yo puedo auditar con Primus GFS? ¿No? Pues lo que yo puedo auditar con Primus GFS son diferentes operaciones. Sin embargo, algo que hay que diferenciar o bien que hay que conocer es que Primus GFS trae un módulo. Ese módulo se llama Saya, que es el módulo 1. Este módulo 1 siempre me lo van a auditar, haga cualquier operación o no la haga. El módulo Saya siempre va a ir, ¿ok? Y siempre se va a auditar. También otra de las cosas que hay que reconocer también es que, ¿se acuerdan que les dije que les daban un certificado por tipo de operación? Bueno, pues ese certificado por tipo de operación como tal es que si yo hago una auditoría de granja, que vendría siendo el módulo 2, ¿ok? O sea, de granja se refiere a cielo abierto, ¿ok? Para entenderlo, o que una producción a cielo abierto. Entonces, a mí me tendrían que auditar tanto el módulo 1 como el módulo 2. Eso es siempre. Si yo hago, por ejemplo, bien, quiero auditar la cosecha de sandía, por ejemplo, entonces el módulo que me van a auditar va a ser el módulo 4, pero siempre va a ir junto con el módulo 1, que es el módulo Saya, ¿sale? Y si, por ejemplo, yo quiero auditar una procesadora, un cuarto frío, una deshidratadora, un empaque, siempre me van a auditar BPM. BPM es el módulo de cuarto frío, el módulo de procesadora, el módulo de centro de almacenamiento y distribución, es el módulo 5. El módulo 5 siempre va a ir acompañado de HACCP. Yo nunca puedo hacer una auditoría de BPM sin HACCP, ¿sale? Eso siempre va a ir junto, ¿ok? Y acuérdense bien que aparte de ir junto, el que nunca puede dejar de ir siempre va a ser el módulo 1, que es el módulo Saya, ¿sale? Ese siempre va a ir con cualquier operación. Y me van a decir, oye Gladys, pero también veo que hay un módulo 3, que es invernadero. Sí, esa producción, como su nombre lo denota, es para agricultura protegida, ¿verdad? Ese es el módulo 3. Y si yo audito un campo abierto, siempre va a ser el módulo 2, que se llama granja, ¿ok? Pero también hay un módulo adicional, que es el módulo de controles preventivos. Para Primus GFS, controles preventivos es un módulo como tal, opcional. ¿Ya que me refiero a opcional? Que el esquema no me obliga a auditarlo. Yo decido si lo audito o no. Sin embargo, también hay que denotar aquí que, como tal, este módulo está creado para el mundo del proceso, ese es uno, ¿ok? Y que además ese módulo como tal está creado también para aquellos empaques que acopian producto de diferentes productores. O sea que realmente, pues ellos no conocen en sí las prácticas que hicieron con ese producto. Entonces, por eso se pide controles preventivos, ¿ok? Y como ya les mencioné, ¿qué es lo que yo puedo auditar? Pues puedo auditar granja, que es agricultura a cielo abierto. Puedo auditar invernadero, que viene siendo la famosa agricultura protegida. Y puedo auditar cuadrilla de cosecha. Esto es bien importante porque muchas de las veces creemos que porque me auditan granja o me auditan invernadero, me van a auditar también la cosecha. No, en Primus GFS es un módulo adicional y se llama cuadrilla de cosecha. Si ustedes no piden el módulo de cuadrilla de cosecha, lo único que les van a revisar, tanto en granja como invernadero, son
las prácticas agronómicas del cultivo, pero nada que tenga que ver con cosecha. Y si ustedes quisieran auditar empacado en campo, ¿ok? El empacado en campo también entra en cuadrilla de cosecha como tal, ¿sale? Y en las operaciones de instalaciones, las famosas BPM, pues lo que yo puedo auditar, pues viene siendo el empaque de productos, ¿verdad? Viene siendo también el proceso, ya sea que yo haga salsas, ya sea que yo haga deshidratado. También puedo auditar como tal los famosos cuartos fríos, los centros de almacenamiento y distribución. Todo eso entra en la categoría de BPM como tal. Y como ya les mencioné, tiene el módulo opcional, que es el módulo 7 de controles preventivos, que hago mucho hincapié aquí en decirles que, pues este módulo opcional no es obligatorio, ¿ok? Nadie me lo requiere hasta ahorita, ¿ok? Bueno, nadie me lo requiere, me refiero a Primus GFS. Primus GFS no te obliga a auditarlo, tú decides si lo auditas o no, ¿sale? Es un módulo opcional. Y esto que les hablo es de los puntajes. ¿Se acuerdan que cuando les dije que para Primus GFS se requiere puntaje? Bueno, sí, ese puntaje es que los módulos, primero para poder subir acciones correctivas, ¿se acuerdan que les dije que ocupábamos como tal, un puntaje? Bueno, ese puntaje es que la suma de los módulos que me aplican, o bien sumo los dos y después saco un promedio. Ese promedio tiene que ser arriba del 85%. Si yo no llego a 85%, esto significa que yo no voy a poder subir acciones correctivas. Y si no puedo subir acciones correctivas, significa que yo no voy a poder obtener un certificado. ¿Sale? Cuando hablamos después, ¿se acuerdan que les dije? Son dos calificaciones. Una para poder subir acciones correctivas y otra para poder obtener un certificado. Algo bien importante es que para yo poder obtener un certificado, el promedio de los módulos que me auditaron tiene que quedar arriba de 90. Si no queda arriba de 90, significa que yo no voy a poder obtener un certificado. Y aquí existe otra condición. Todos los puntajes de cada módulo después de acciones correctivas, por eso dice aquí, por revisión de las acciones correctivas, me tienen que quedar arriba de 85. O sea que son condiciones para yo poder obtener un certificado. Esto es bien importante que ustedes lo sepan y por eso es lo que les decía que muchas de las veces el auditado, pues por lo general está preocupado por saber qué calificación obtuvo, cuántos hallazgos obtuvo, porque al final del día es, de una u otra forma, poder saber si va a poder subir acciones correctivas. Si ya sube acciones correctivas, pues ahora sí otra responsabilidad, que esas acciones correctivas estén aceptadas para que se pueda cumplir con el puntaje del 90. Y acuérdense también que ya les dije que hay tipos de preguntas. Entonces, todas las preguntas esenciales tienen que estar aceptadas también, porque si una pregunta esencial no está aceptada a pesar de que existe una calificación aprobatoria, pues no se les puede dar un certificado. Entonces, son cosas que son bien importantes conocer porque al final del día son lo que hace, pues, de que pueda obtener un certificado, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se ve un certificado, ¿sale? Ustedes deben de saber que los certificados de Primus GFS como tal tienen una puntuación preliminar, ¿sale? Tienen una puntuación final de la auditoría, o sea, después de subir acciones correctivas, y tiene una validez su certificado. O sea, se da una validez de 1 año, ¿ok? Si se fijan, es desde la fecha de su expedición hasta un día antes, sale del siguiente año. Así se ve un certificado de Primus GFS. Trae calificación y trae una validez. Además, deben de saber que otra de las cosas de los certificados de Primus GFS es que este certificado también trae el cultivo, ¿ok? Y trae los países destino como tal también. Me dice hacia dónde se va a ir ese producto y si ese producto lo observé el día de la auditoría, ¿sale? Esa es otra condición de los certificados de Primus GFS. Ahora, otra de las cosas que también es bien importante, esta es otra parte del certificado, que los certificados también mencionan si se observó el día de la auditoría o no sé si lo alcanzan a ver acá. Dice, observado el día de la auditoría los tomates,
Los pepinos dice, no se observó, pero es de riesgo similar al observado. Y luego dice que el pepino inglés fue observado el día de la auditoría. O sea que el certificado también me dice cuáles fueron los cultivos que yo pude observar el día de la inspección y para los cuales son válidos este certificado. Otra de las cosas que también les quiero platicar es que esto que ustedes ven arribita, no sé si ya lo alcanzan a ver, ahí me va a confirmar, le voy a pedir a Tania que me confirme si ya se ve. Dice fecha de inicio de la revisión de la documentación, ¿ok? Y dice por ahí también las fechas. Pero algo que quiero denotar aquí, este es un pantallazo de un reporte preliminar. En este reporte preliminar, si ustedes alcanzan a ver, dice que el producto observado durante la auditoría fue tomate y que el producto solicitado pero no observado fue pepinos. ¿Se fijan? O sea, son dos cultivos. Uno que vi al momento de estar haciendo la inspección y otro que no estoy viendo, ¿verdad? Como tal, que son los pepinos, pero que el esquema pide que se muestren documentos. ¿Qué es lo que hace esta diferencia? Miren, este reporte preliminar me dice cuáles fueron los cultivos. El certificado, el único cultivo que menciona, porque este es el certificado de ese reporte, es el tomate. ¿Y por qué creen que sea nada más el tomate? Porque fue el único producto observado el día de la auditoría. Y como el tomate y el pepino no son cultivos similares, por eso ese producto no va a aparecer en mi certificado. Únicamente va a aparecer en mi reporte preliminar que también se vieron los pepinos. Sin embargo, en el certificado no va a aparecer porque el día de la inspección no estaba ese cultivo y no es de riesgo similar. Si, por ejemplo, partiéramos de que a lo mejor en este tipo de ejemplo hubieran sido tomate y tomatillo, ¿ok? Como es un producto similar observado, ese sí podría de una u otra forma aparecer en el certificado, porque es un producto similar observado. Cuando es un producto no similar observado, en su certificado nunca va a aparecer, solamente va a aparecer en el reporte preliminar. Y eso es bien importante porque muchas de las veces los clientes dicen, oye, pero ¿por qué no me aparece en el certificado? Bueno, precisamente es por eso, porque como tal, es un producto no similar y lo que hace es pues de que de una u otra forma pues no pueda aparecer en su certificado de acuerdo a los lineamientos de Primus GFS, ¿sale? Ahora hablando de otro esquema de certificación que ustedes conocen es el famoso Global Gap y Global Gap como tal es un esquema de naturaleza europea, lo cual hace que este esquema esté preocupado no solamente por la inocuidad, esta es una diferencia muy grande. Global Gap también revisa temas de medio ambiente y revisa también temas, en este caso, de bienestar y seguridad del trabajador. ¿Sale? El tema de trazabilidad como tal, todos los esquemas de certificación lo manejan. Sin embargo, en este caso, Global Gap es muy enfocado a todos estos temas y a su vez quiero hacer mucho énfasis en que Global Gap, o bien por la naturaleza del esquema, pues es más preocupado por estos temas que solamente inocuidad. Entonces, todavía trae temas mayormente enfocados, sale al tema de medio ambiente, que es un tema que va a tener mucho boom en estos próximos años, sale y al tema de salud y seguridad. Este esquema antes se llamaba UREGAP y como tal abarca todo el proceso de producción de ese alimento. Es decir, aquí si yo, por ejemplo, hago producción de mango, hago cosecha de mango y hago empaque de mango, las tres operaciones, ¿ok? O todo este proceso se me va a incluir en mi certificado, ¿sale? Es bien importante que ustedes sepan que aquí otra de las cosas es que solamente vamos a obtener un certificado por toda mi operación. ¿Se acuerdan que en Primus les dije, sabes que aquí si haces granja te dan un certificado, si haces cuadrilla te dan un certificado, si haces empaque te dan un certificado? Aquí en Global Gap no. En Global Gap es un certificado que abarca todo tu proceso de producción. Sin embargo, muchas de las veces hay productores que dicen, ¿sabes qué? Es que yo solamente hago la producción
yo no hago cosecha, yo vendo mi producto y la persona que me compra, mi cliente, el que compra el producto, ellos se hacen cargo de hacer la cosecha y pues obviamente ellos empacan, pero ya todo lo que empacan salen a su nombre. Yo solamente hago la producción de ese alimento. Si es así, Global Gap te permite que solamente vean la parte agronómica del cultivo, no se te audita cosecha ni manipulación, porque pues tú no eres dueño del producto. En el caso de que fuese ese tu caso, o sea, al final Global Gap sí lo permite, siempre y cuando antes lo declares al organismo de certificación, que tú no haces ni la cosecha ni la manipulación, ¿sale? Sin embargo, si tú sí haces la cosecha y la manipulación, pues toda la parte de Global Gap se te va a inspeccionar. Además, deben de saber que Global Gap cambió, maneja inspecciones no anunciadas. Esas inspecciones no anunciadas también son parte del programa del organismo de certificación. ¿Se acuerdan que GFCI les dije que es lo mismo? Pues sí, es lo mismito. Global Gap hace inspecciones no anunciadas. Esas inspecciones no anunciadas, pues de acuerdo también al número de operaciones que el organismo de certificación tiene, pues como tal, se indica también un cierto porcentaje en el cual se hacen las inspecciones no anunciadas. Sin embargo, también nacieron en esta nueva versión, que es la versión actual, la 541-GFS, inspecciones no anunciadas de recertificación. Esas inspecciones no anunciadas de recertificación significan que un día va a llegar el inspector a tu empresa, te va a tocar y te va a decir, ¿sabes qué? Hoy estamos aquí para hacer una inspección, la cual no te anuncié, pero se va a contar como una auditoría de recertificación. Ustedes deben de saber que para poder que les hagan una auditoría no anunciada de recertificación, pues obviamente primero tienen que estar certificados, ¿sale? Algo que es de una ventaja bien grande en Global Gap es que no hay fallas automáticas. Aquí en Global Gap, la ideología es que todo se puede corregir. Y cuando nos referimos a todo se puede corregir, es que estas fallas automáticas llamadas, ¿verdad? Por otros esquemas como críticas o fallas automáticas en Primus GFS como tal, en Global Gap no existen. Entonces, esto hace también de que la persona que recibe esta auditoría, pues, esté menos nerviosa. No significa que no le preocupe, sí, pero sin embargo no hay fallas automáticas. Entonces, esto no hace de que, por ejemplo, hiciste tu auditoría y no te van a dar un certificado. Te van a dar un certificado siempre y cuando hagas acciones correctivas en Global Gap, sí o sí. Siempre que tengas acciones correctivas de los hallazgos que te encontraron en una inspección, tú vas a poder obtener tu certificado. Además, deben de saber que no hay una calificación en el certificado tampoco, ¿sale? O sea, ¿qué quiere decir? Que no sale ningún número, ¿ok? No sale ningún número por ahí. Entonces, esto hace como tal también de que solamente diga el nombre de la empresa y que está certificada. Deben de saber también que si ustedes hacen su auditoría en Global Gap, siempre la primera inspección o la inspección inicial, si son de primera vez, siempre tiene que haber cosecha, ¿sale? Y además deben de saber que existía esta restricción de que un año se puede observar cosecha y otro año no se puede observar cosecha. Sin embargo, siempre y cuando no sea una auditoría inicial, ¿no? Eso es bien importante. Sin embargo, también les tengo que mencionar aquí que esto de cosecha sin cosecha, un año sí, un año no, acaba de cambiar porque precisamente debido a los brotes de contaminación, pues existen ciertas referencias a que el organismo, bien Global Gap como tal, decidió que aquellos productos que se consideren de alto riesgo, o sea, aquellos que han tenido un brote de contaminación, aquellos productos, por ejemplo, que se empacan en campo, aquellos productos, por ejemplo, que llevan lavado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues que al final las mayores contaminaciones han sido en el agua agrícola. Entonces, aquí pide Global Gap que siempre, año con año, se tenga que observar cosecha, ¿sale? Si es un producto que realmente cae en esta definición, aquí no existe de que un año se puede observar cosecha y otro año no. Lo cual hace de una u otra forma, pues que al final del día casi todos los productos entran dentro de esta categoría. Entonces, de una u otra forma, pues siempre se va a pedir ver cosecha año tras año. Aquí para las acciones correctivas iniciales son 3 meses los tiempos para acciones correctivas, sale
Diferencia de Primus GFS. Primus GFS solamente te da 30 días, seas inicial o seas de recertificación. Global Gap aquí te dice, si eres inicial, tienes 3 meses para hacer tus acciones correctivas. Y si es una auditoría de recertificación, Global Gap dice, te doy 28 días para que las puedas hacer. Además, deben de saber que si ustedes quieren seguir manteniendo su certificado vigente, pues tendrían que, como tal, seguir haciendo sus recertificaciones de manera anual. Y algo que es bien importante, pues es también decirles que Global Gap como tal se maneja por ámbitos y subámbitos. Ustedes cuando los auditen, como son del tema de frutas y hortalizas, estamos enfocados al mundo agrícola, ¿verdad? Como tal, las listas de verificación que me van a auditar o bien inspeccionar, porque en Global Gap se llaman inspecciones, es la de módulo base para todo tipo de explotación agropecuaria, la lista de CB, base para cultivos, y la lista de FB, frutas y hortalizas, ¿sale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando yo recibo una inspección de Global Gap, me van a hacer preguntas del módulo base, me van a hacer preguntas, ¿verdad? En este caso de frutas y hortalizas, o sea que realmente es un sistema integral. Otra de las cosas es que Global Gap tiene opciones de certificación, Primus GFS no. ¿Se acuerdan que les dije por ahí que era un certificado por operación? Global Gap no. Global Gap te dice que existe opciones de certificación, la opción 1 y la opción 2. La opción 1 es aquel, en este caso, productor. Por ejemplo, Tania tiene una granja, solamente es dueño de una unidad de producción. Entonces dice, ¿sabes qué? Mi granja, yo la quiero inspeccionar bajo Global Gap. Esto es, él es dueño de una sola granja. Otra opción es la opción 1, que también pertenece a esta opción, pero es un sistema multisitio con sistemas de gestión de calidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, otra vez es Tania, y Tania tiene 5, o bueno, en este ejemplo 4 ranchos, ¿ok? Y esos 4 ranchos son de su propiedad. Entonces Tania dice, ¿sabes qué? Yo quiero que estos 4 ranchos entren bajo un solo certificado de Global Gap. ¿Se puede? Sí. ¿Cuál va a ser la diferencia de la opción 1 con un rancho y de la opción 1 con varios ranchos sin sistema de gestión de calidad? Bueno, la duración de la auditoría. Porque pues en opción 1 con un rancho a lo mejor me va a llevar menos horas, o verdad, o menos días, que revisar a Tania con ser dueña de 4 ranchos, y más si esos ranchos están cercanos, ¿verdad? O no están cercanos. Entonces, lo que diferencia de esta opción 1, con un solo rancho, a la opción 1 multisitio, pues viene siendo la duración de la auditoría. Sin embargo, ambas opciones como tal, pues están bajo un certificado de Global Gap. Y acuérdense bien, y les vuelvo a hacer mucho hincapié, que no solamente abarca la parte de campo, también abarca la parte de la manipulación del producto. Si Tania es dueña o bien tiene un empaque también, bueno, habría que ir a revisar también no solamente la granja, también su empaque. O bien si resulta que Tania tiene su empaque, pero también no le alcanza con estos 4 ranchos a empacar todo su producto y subcontrata o bien manda a otro empaque, ¿verdad? Tendríamos que ir a revisar los 4 ranchos, el empaque de Tania, y también ir a revisar el empaque en donde le prestan el servicio de empacado de su producto, ¿sale? Entonces, todo eso entra bajo un solo certificado. La otra opción que también maneja Global Gap es la opción multisitio. Y esta opción multisitio como tal significa que, por ejemplo, existe de igual manera Tania, pero Tania ya no tiene a lo mejor 4 ranchos, tiene 5, tiene 6, tiene 8, tiene 10. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tania dice, ¿sabes qué? Como ya son varios ranchos, yo ocupo un sistema de gestión de calidad. Entonces, esta es la opción multisitio con sistema de gestión de calidad, en la cual Tania tiene su manual del sistema de gestión de calidad y aparte implementa todo lo de Global Gap. O sea, esa es otra forma de poder auditarse. ¿Cuál es una de las cosas? Bueno, que cuando yo me audito con sistema de gestión de calidad, una de las diferencias es que se revisa la raíz cuadrada del número de ranchos que yo tenga.
Sin embargo, otra de las cualidades también es que los multisitios tienen 2 visitas. Entonces, al final del día, los multisitios o bien los grupos de productores realizan 2 inspecciones, ¿verdad? En las cuales de una u otra forma se tienen que revisar todas las instalaciones. A lo mejor en una primera vuelta me revisan una parte, pero en la otra vuelta, que es en el mismo año, me van a revisar los otros ranchos que yo no he visto. ¿Sale? Y la opción 2 es para aquellas personas que, por ejemplo, tienen muchos ranchos, se unen, hacen un grupo de productores, se llama esta opción, y ellos lo que hacen es vender bajo el mismo nombre. Es decir, yo hago el grupo de productores de, no sé por decir ahí, Sinaloa SADCB, que lo conformamos 20 productores. Esos 20 productores tenemos, por ejemplo, 40 granjas, y todo lo que se venda de esas 40 granjas van a salir al nombre del grupo de productores, ¿sale? Entonces, aquí como tal, esta opción 2 es cuando existen productores que se unen, hacen su sociedad y administran bajo un sistema de gestión de calidad y auditan también la norma Global Gap. Entonces, estas son las opciones de certificación que tiene Global Gap, que Primus GFS como tal no las tiene. Ahora, hablando de los documentos normativos, existen documentos normativos para Global Gap, así como los tiene Primus GFS, también los tiene Global Gap. Sin embargo, para Global Gap, los que a nosotros nos competen como auditados son los puntos de control y los criterios de cumplimiento y las listas de verificación. Las listas de verificación, chicos, son con los que ustedes hacen sus auditorías internas. Y existen las famosas guías nacionales de interpretación. Estas guías nacionales de interpretación como tal, pues son aquellas normativas que existen a nivel de cada país. Cada país, por lo general, tiene un grupo técnico. Ese grupo técnico, pues, hace que varios criterios de Global Gap estén unificados bajo la legislación de ese país. Entonces, por eso nacen las guías de interpretación. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, cuando yo veo puntos de control y criterios de cumplimiento es que aquí me dice el numeral, me dice la pregunta del punto de control y algo que tiene Global, al igual que tiene Primus GFS, ¿se acuerdan que les dije? Es que me dice cómo voy a cumplir con ese punto, qué es lo que tengo que tener. A eso se le llama en Global Gap criterio de cumplimiento, ¿sale? Entonces, esa es otra de las cosas que también hacen muy ameno. ¿Por qué? Porque pues al final me dice la pregunta, pero me está diciendo qué debo de tener para cumplir. Esta cualidad la tiene tanto Primus GFS como Global Gap como tal. Ahora, las listas de verificación, ¿cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan que les dije que las listas de verificación se utilizan para las auditorías internas? Bueno, aquí la diferencia es que la lista de verificación trae lo mismo, el punto de control, o sea, la preguntita, trae el criterio de cumplimiento, cómo puedo cumplir, también me dice el nivel, pero aquí trae un apartado de justificación en donde yo voy a poner todos mis comentarios, ¿verdad? Directamente al momento de estar haciendo mi inspección interna. Y dentro del proceso de certificación, a diferencia de Primus GFS, Global Gap tiene el proceso de certificación para cultivos múltiples. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas de las veces las agrícolas no solamente producen el mismo producto todo el año, a lo largo de toda su producción o de todo el año tienen diferentes etapas de productos. Entonces, Global Gap, ¿qué es lo que hace? Global Gap sí te permite que todos estos productos estén en un certificado y que además los puedas agrupar. ¿Cómo los puedo agrupar? Bueno, de acuerdo que si esa cosecha se hace mecánica, por ejemplo, el caso de la nuez, ¿verdad? Que se utiliza una maquinaria para mover el árbol, ¿ok? Esa es una cosecha mecánica. Existe también la cosecha manual, ¿ok? Esa cosecha manual es en la que no utilizo nada, o sea, me refiero a nada, ningún equipo, solamente herramientas para cosechar, ¿verdad? Y existe la cosecha manual de bajo riesgo. Global Gap considera de bajo riesgo aquellos productos que se consumen antes del consumo, perdón, se cocinan antes del consumo, aquellos que son frutos secos, aquellos que tienen productos con cáscara no comestible, por ejemplo, en este caso el aguacate,
aquellos productos que, por ejemplo, son para ventas, ¿verdad? Que van a un paso de reducción de patógenos, por ejemplo, aquellos que fueran, por ejemplo, una naranja que se va a ir a hacer jugos para pasteurizarse. Bueno, la pasteurización es un paso de reducción de patógenos, ¿sale? También están por ahí aquellos productos que no han sido involucrados en un brote de contaminación. Esos Global Gap los maneja como cosecha manual de bajo riesgo. La cosecha manual de alto riesgo son de aquellos productos como tal que han estado en un brote de contaminación, ese es uno, o número dos, que al momento de estar cosechando tienen pasos en donde tienen contacto con agua. Por ejemplo, hay muchas de las veces que durante la cosecha se rehidrata el producto o bien se hace una pequeña inmersión del producto en agua, entonces esa cosecha se considera de alto riesgo, ¿ok? También eso va de la mano con estas cosechas que involucran agua y o hielo. ¿Por qué? Por la importancia, ¿verdad? Como tal, de una u otra forma de favorecer una contaminación. Y existe también el empaque en campo, o sea, aquellos productos que son empacados en campo, tal por ejemplo como la uva, ¿verdad? La uva de mesa, por ejemplo, ¿ok? Muchas de las veces el producto es empacado directamente en campo, entonces eso también se categoriza bajo esta opción, empacado en campo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es a lo que quiero llegar con esta diapositiva? Que Global Gap te permite que en tu certificado vengan tus productos, sale todo lo que tú produces siempre y cuando también tú decidas qué certificar, ¿sale? O sea, me refiero a que si tú tienes papas, tienes elotes y tienes sandías, todos podrían entrar en tu certificado. Sin embargo, tampoco te obliga a que si en esa misma granja, por ejemplo, tienes papas, tienes elotes y tienes sandías, los tres tienen que estar certificados. Tú vas a elegir cuál certificar o si quieres certificar los tres, pero todos van a venir en un mismo certificado, ¿sale? Y es bien importante que ustedes sepan que les dije que no había fallas automáticas, ¿verdad? En Global Gap. Entonces, para Global Gap existen criterios mayores, existen criterios menores y existen recomendaciones. Los mayores siempre los tengo que cumplir al 100% al momento de subir mis acciones correctivas. O sea que todas esas deficiencias que me han quedado con mayor, las tengo que corregir. Las menores, el cumplimiento es del 95%. De los hallazgos menores que me marquen en mi inspección como tal, yo tengo que cumplir al menos el 95%. ¿Qué quiere decir? Que puedo dejar menores abiertas. ¿Se fijan? En Primus GFS puedo dejar abiertas, no, todo tiene que llevar acción correctiva, ¿sale? Y existen las recomendaciones. Las recomendaciones, no existe un mínimo de cumplimiento, solamente es para que ustedes sepan que esas recomendaciones se van metiendo al esquema porque en siguientes versiones puede ser que esa recomendación pase a ser una mayor, pase a ser una menor. Entonces, no estamos obligados en Global Gap a cumplir con las recomendaciones. Sin embargo, solamente es para que ustedes sepan que en su momento esa recomendación puede cambiar de nivel, ¿sale? Ahora, ¿cómo ve un certificado de Global? Bueno, un certificado de Global Gap, aquí va a venir el nombre de la empresa donde dice ISO 2, viene el nombre de la empresa, ¿ok? También deben de saber que trae una validez. Esta validez del certificado nunca cambia, chicos. O sea, en Primus GFS sí cambia esa validez de acuerdo a cuando se dé tu decisión de certificación. Aquí en Primus GFS es como tu fecha de nacimiento, perdón, en Global Gap es como tu fecha de nacimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tu primera auditoría, ¿verdad? La validez del certificado es el 14 de julio del 2023. El siguiente año la validez de tu certificado va a ser el 14 de julio del 2024. Esa validez no va a cambiar. Esa se queda de por vida, ¿sale? Otra de las cosas que les quiero mencionar es que Global Gap, por ejemplo, si se fijan aquí, no trae una calificación, ¿sale? No dice, solamente dice el producto que estoy manejando, ¿verdad? Dice que si se incluye la cosecha y dice que dónde se hace la manipulación de ese producto, si se hace en campo, si se hace en una instalación y si tengo, en este caso, producción o propiedad paralela. ¿Sale? ¿Qué viene listado en mi certificado de Global Gap? Bueno, pues van a ver el listado todos los que son las granjas o los ranchos, como les quieran llamar, que aquí en Global Gap se llaman las Product Management Units, ¿sale?
Y en otra parte va a venir el empaque o bien mis unidades de manipulación, Product Handling Units, ¿sale? Entonces aquí va a venir el nombre y la dirección de cada rancho y el nombre y la dirección de mi empaque. Es lo único que viene, pero no viene ninguna calificación, no viene nada de eso. Otra de las cosas también que tiene Global Gap, que es diferenciador de Primus GFS, bueno, es que este tiene como tal addendums. Esos addendums, el primero es un addendum de GRAS, y ese addendum de GRAS es una evaluación a las prácticas sociales. Es de los addendums más fáciles podemos decir, de implementar, porque únicamente son 11 preguntas. Una de ellas es una recomendación como tal, ¿sale? Y son preguntas como tal que tienen que ver con la parte fuerte de responsabilidad social. Aquí no se les da un comprobante de evaluación, no se les da un certificado, o sea, no esperen ver un certificado, solamente es un comprobante en donde dice en qué nivel están conforme a las prácticas sociales, ¿sale? También existe otro adendum que se llama FISMA PCR. Esto nació por la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos. Muchas de las veces las personas piensan que por hacer FISMA PCR quiere decir que ya no voy a tener una inspección de la FDA. Esto es erróneo. Únicamente lo que quiere el adendum FISMA como tal es que tú veas el grado de cumplimiento que tienes bajo los requisitos de la ley FISMA. Es únicamente eso. Otra de las cosas que es nueva en Global Gap es el famoso programa Sprint. No sé si lo han escuchado por ahí. Es un programa sostenible de riego y uso de aguas subterráneas. Acuérdense por ahí que pues el tema del medio ambiente es fuerte en Global Gap. Estos adendum ustedes los pueden pedir, no son obligatorios, no porque hagan una auditoría de Global les van a aplicar estos adendum, no son otros adendums que existen, sale y que también los ofrece Global Gap. Sin embargo, para poder hacer un adendum de Global Gap, pues tienen que saber pues que como tal tienen que estar certificados, ¿verdad? Bajo Global Gap. Este programa de Sprint habla directamente sobre el cuidado del agua, ¿ok? Todas las medidas que tomamos o que tenemos para el uso y cuidado de la misma, ¿ok? Y la última es una norma de aseguramiento de la manipulación del producto. Global Gap, chicos, como tal, está enfocado mayormente a producción primaria. ¿A qué me refiero con producción primaria? A campo. Cuando ustedes reciban una auditoría de Global Gap, se van a dar cuenta que cuando se vaya un empaque, lo único que se fija el inspector es en trazabilidad, en limpieza, control de plagas, ¿sale? Y de una u otra forma, controles de temperatura en el cuarto frío, ¿sale? Es una inspección muy rápida en empaque. ¿Por qué? Porque Global Gap está diseñado mayormente a producción primaria únicamente. Entonces, es por eso que Global Gap sacó este adendum, y este adendum es precisamente un adendum directamente de manipulación, en donde realmente toda la atención se centra directamente en la manipulación de ese producto en un empaque, por ejemplo, ¿sale? Entonces, este adendum está basado también en los requisitos de FISMA como tal, o sea, de la ley de Estados Unidos, y directamente también es un adendum, ¿ok? Y les vuelvo a repetir y hacer mucho énfasis, estos adendum como tal no son obligatorios, ¿ok? Ustedes pueden decidir hacerlos o no. Sin embargo, para poder hacerlos, pues tienen que tener un certificado vigente en Global Gap, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar ahora de SQF. SQF como tal es otro de los esquemas aprobados por GFCI. SQF como tal, muchas empresas los manejan como el top de las certificaciones. ¿Por qué? Porque al final SQF tiene como tal un sistema de gestión de calidad muy diferente a lo que pide Primus GFS, por ejemplo, y todavía Global Gap maneja un poquito del sistema de gestión de calidad, pero muy básico. SQF como tal sí está enfocado directamente a todo lo que tiene que ver con sistema de gestión de calidad y sobre todo al HACCP. Es bien importante que ustedes sepan que SQF se audita por códigos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues de que al final del día existen un código para cada categoría. Aquí se llaman categorías en SQF, ¿sale? Una de las cosas que ustedes deben de saber es que el único código aplicable para el mundo agrícola es el de producción primaria de alimentos vegetales, y que a su vez está categorizado este código por sectores.
Lo que yo puedo auditar, en este caso en producción primaria, viene siendo, número 1, el cultivo y cosecha de productos frescos y de germinados en interiores o medio de ambiente protegido, que vienen siendo los famosos invernaderos, ¿sale? En esta categoría, que es la categoría 2. En la categoría 3, lo que yo puedo auditar son los cultivos y producción de productos frescos y nueces. ¿Aquí a qué me refiero? Campo abierto completamente, ¿sale? Y otra de las categorías que yo puedo auditar bajo SQF, pues viene siendo las operaciones de una planta de empaque, ¿ok? Este es el código que se audita, la versión vigente es la 9, ¿ok? Y ustedes deben de saber que para SQF todo el sistema de gestión de calidad está basado pues en la responsabilidad de la gerencia, en manejo de quejas, control de documentos, legislación alimentaria. Tiene todo un módulo que es auditable siempre sí o sí. Este módulo que ustedes ven, están viendo acá los apartados de gestión de alérgenos, fraude alimentario, plan de defensa, es obligatorio con cualquier categoría que yo, en este caso, audite. Y cada categoría tiene su módulo dentro del código. Por ejemplo, para la categoría 3, el módulo que me aplica es el módulo 7. O sea que todo lo que me está hablando es de campo abierto. Para la categoría 2, el módulo que me aplica dentro del código es el módulo 18. ¿Sale? Y para la categoría 4, que es empaque, el módulo que me aplica dentro del código es el módulo 10. Entonces, siempre que reciban una auditoría de SQF, va a ser siempre sistema de gestión sí o sí, y aparte el módulo que ustedes quieran aplicar. Deben de saber también que como tal, en SQF existen puntajes. Esos puntajes son mayores, menores y críticas. Una pregunta crítica hace que la auditoría se detenga, al igual que en Primus GFS, ¿se acuerdan? En donde el organismo de certificación me tiene que decir ahí cuáles van a ser las medidas que va a tomar y sí, cuándo voy a poder recibir otra inspección. En SQF se tienen que cerrar al 100% todas las preguntas para yo poder obtener un certificado. Si yo no cierro todas, en este caso, las acciones correctivas, ¿verdad? O todos los hallazgos que me dieron, pues no me van a poder dar un certificado de SQF. Además, deben de saber qué calificaciones menores a 85, yo caigo en una auditoría de vigilancia. ¿Qué quiere decir? Que ese año voy a recibir 2 inspecciones. Además, igualito que todos los esquemas bajo de GFCI, tenemos auditorías no anunciadas de recertificación sin previa notificación. Estas ocurren cada tercer ciclo de certificación, o sea, el 4º año es cuando yo voy a recibir una auditoría no anunciada de recertificación. Tiempo para acciones correctivas son 30 días. Si no se pueden solventar en 30 días, SQF dice, ¿sabes qué? Si tú no me puedes solventar algo que tenga que ver con inversión, yo te puedo dar chance y esa chance no puede ser mayor a 1 año. Si tú, por ejemplo, te comprometiste para que el 15 de febrero tú ibas a cerrar esa acción correctiva y no mandaste evidencia de que se cerró, ahora sí, SQF suspende tu certificado porque hiciste un compromiso y no lo cumpliste, ¿sale? Esa es una característica que también tiene SQF, en el cual si de una u otra forma yo no cierro un compromiso, ¿ok? No mando evidencia de que lo cerré, mi certificado se va. ¿Sale? ¿Cada cuánto tengo que hacer una auditoría de SQF? Bueno, estas auditorías se hacen de manera anual y además deben de saber que SQF tiene la peculiaridad de, en este caso, de que en un certificado pueden ir todas tus operaciones. ¿A qué me refiero con esto? Lo mismito que si ustedes, por ejemplo, tienen campo y tienen empaque, pueden venir los dos en un solo certificado. ¿Cuál es la desventaja de tener los dos en un solo certificado? La desventaja es que como cada descuento de puntos tiene un puntaje, como bien lo dice, por ejemplo, una pregunta mayor te descuentan 5 puntos y una pregunta menor te descuentan 1 punto, tú empiezas con 100 puntos. Pero, por ejemplo, si en empaque te encontraron una mayor y en campo te encontraron otra mayor y otra te encontraron una menor en empaque, son 5 y 5, 10 y 1, 11. O sea que al final te afectan los descuentos de puntos de las dos
operaciones que te auditaste, cuando tu certificado es el mismo, ¿sale? Cuando tu certificado es separado, no, tú puedes pedir que, por ejemplo, te hagan una razón social de campo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, Gladys SASB campo y Gladys SASB empaque, y que quiere decir que el descuento de puntos va a ser para cualquier certificado, ¿sale? El certificado de empaque para empaque y el certificado de campo para campo. Ahora, otra de las cosas es que los certificados de SQF me dicen cuál es el alcance de la certificación y tiene una fecha de expiración igualito que en Global Gap como tal. Cuando les digo igualito es que aquí también viene la misma fecha siempre. Esa fecha de expiración nunca va a cambiar, va a ser por los siglos de los siglos. Es su fecha de nacimiento con SQF y el siguiente año esa fecha de expiración va a ser la misma, abril 18 del 2024, por ejemplo. Aquí no cambia la fecha, al igualito que en Global Gap, se mantiene la misma. Y bueno, SQF también tiene un módulo opcional. Este módulo opcional es del código de calidad, ¿ok? Aquí si ustedes hacen calidad, que muchas empresas lo llevan, ¿verdad?, de la mano, aquí se puede auditar este módulo de calidad. Simplemente aquí, ¿cuál es la diferencia? Que aquí no existen descuentos de puntos, o sea, tú de todas las hallazgos que te queden, ¿verdad?, tienes que hacer tu famosa acción correctiva. Si no haces una acción correctiva o bien no completas tus acciones correctivas, pues no te van a dar un certificado del código de calidad. Un certificado del código de calidad también trae una fecha de expiración que esa no cambia, ¿ok? Esa no va a cambiar, siempre va a ser la misma, ¿ok? Y la diferencia es que este certificado de calidad hace alusión de que se cumple con los lineamientos de el código de calidad de SQF. Esa es la diferencia. ¿Se fijan? Tanto en SQF como en Global Gap no existe una calificación en el certificado y en Primus GFS sí existe una calificación en el certificado. Y del último que les queremos hablar, ¿ok? De ese último es hablar de EFI. No sé si por ahí han escuchado de EFI o no, pero EFI como tal, pues el 9 de septiembre directamente del 2022 se ha reconocido bajo GFSI como un esquema homologado. Y ese esquema homologado como tal que es, bueno, los que no conozcan a EFI deben de saber que como tal EFI se basa en normas sobre plaguicidas, se basa en normas de inocuidad alimentaria, se basa en normas de procesamiento y empaque. Si yo, por ejemplo, hago empaque, me va a aplicar este estándar. Si yo no lo haría, pues no me aplica. ¿Sale? Y también se basa en la Carta de Ética de EFI. Deben de saber que EFI empezó su mayor auge por el tema de ética. ¿Por qué? Porque revisan el tema de responsabilidad social. EFI como tal, su fuerte empezó en ese tema porque era responsabilidad social y había muchas empresas que estaban solicitando esos servicios, ¿ok? Sin embargo, al momento de hacer la revisión bajo GFSI, se dieron cuenta que también el tema de inocuidad alimentaria lo manejaban y que ese tema de inocuidad alimentaria, que también incluye el uso de plaguicidas, pues también estaba enfocado a todo lo solicitado por GFSI. Entonces, este esquema, a pesar de que su mayor naturaleza o bien la mayor atención había sido hablar sobre responsabilidad social, el 9 de septiembre GFSI lo aceptó como un esquema homologado por el tema de inocuidad que también manejaba como estándar. Es bien importante que ustedes sepan que la versión actual de EFI es la 2.0. Una característica bien importante es que se reciben 2 auditores en esta inspección, o sea que vas a tener un auditor que va a revisar el tema social y vas a tener un auditor que va a revisar el tema de inocuidad a la par, o sea que recibimos a 2 auditores en sitio y que al mismo tiempo pues se van revisando ambas partes, ¿no? Claro que existe una coordinación entre estos auditores, pero aquí son 2 auditores los que me visitan. Además, deben de saber que aquí igualito que en SQF, si se acuerdan, todas las acciones correctivas deben de estar solventadas. Si alguna acción correctiva no está solventada, pues como tal no me van a poder dar un certificado. Y también existen puntajes. Estos puntajes son críticos mayores y menores. O sea que al final todo se tiene que resolver sí o sí.
Deben de saber que el certificado de EFI tiene una validez de 3 años, ¿ok? Pero requiere que se realicen auditorías de verificación anual. En esta auditoría de verificación anual, ¿qué es lo que se revisa? Aquí EFI da el 65% de los indicadores al organismo de certificación para que esos sean los que se revisen en las inspecciones anuales. ¿Ok? Que esto es bien diferente. Si se fijan, por ejemplo, tanto en Primus como en Global, ¿verdad? Como en SQF, se revisa toda la norma completamente. En EFI, ¿cuál es la diferencia? Que en tus inspecciones o bien verificaciones anuales que ellos llaman, pues solamente se va a revisar el 65% de los indicadores que te apliquen. ¿Y quién los define? EFI como tal, manda y dice, estos son los que se van a revisar en esta verificación anual. Además, deben de saber que en EFI se manejan tiempos de acciones correctivas de 3 meses, tanto para iniciales como recertificaciones, o sea, lo cual también lo hace atractivo porque dices, bueno, sí tengo tiempo para poder solventar mis acciones correctivas. Aquí, por ejemplo, en México, hasta ahorita existen 27 empresas certificadas por EFI, ¿ok? Y al final, como tal, eran 28, por una la suspendieron, ¿ok? Está suspendida por ahí. Y, por ejemplo, en Perú hay una empresa certificada también por ahí. Toda esta información está disponible en la página de EFI directamente, es información de ellos, en donde existe también una empresa certificada por EFI. ¿Cómo se ve un certificado en este caso de EFI? Bueno, se ve de esta forma. Aquí viene el nombre de la empresa, ¿ok? Y además, pues viene la validez del certificado, ¿verdad? De qué año a qué año se fijan, la validez es de 3 años, por eso viene aquí. Pero si yo no cumplo, pues obviamente, pues al final, en esta parte, si no cumplo con los puntajes, pues no me van a poder dar mi famoso certificado. Pero bueno, ¿cuál es la tendencia de los consumidores? Que esto es bien importante saber y reconocer. ¿Se acuerdan que volvemos otra vez al ejemplo del consumidor? Bueno, pues es lo mismo, el consumidor va al supermercado, va donde le ofrezcan un alimento, espera ver un producto integrado, pero ese producto integrado, pues ya va de la mano con muchas cosas. ¿Y qué son esas muchas cosas? Bueno, lo de calidad es lo que nosotros podemos ver, lo palpable, lo que decimos, ¿sabes qué? Esta manzana sí me gusta, esta manzana no me gusta, esta manzana está abollada, esta no la voy a elegir. La de inocuidad, ¿cuál es? Bueno, pues la inocuidad es lo que no vemos, ¿ok? Pero que al final, para que pueda llegar a ese supermercado, pues tuvo que haber, ¿verdad? Antes un certificado para que pudiera ingresar a ese supermercado. Pero ahora el mercado demanda muchas cosas. Ahora existe la agricultura orgánica, ¿ok? Que es un producto orgánico. Ahora que además de que sea un producto orgánico, que ese producto sea libre de organismos genéticamente modificados, que además, si yo quiero entrar a ciertos mercados, por ejemplo, si quiero entrar a vender a la religión judía, pues obviamente un certificado en kosher. Si yo, por ejemplo, quiero entrar a vender a la religión musulmana, pues también ocupo un certificado halal, por ejemplo. Y bien, el tema de bienestar laboral o bien responsabilidad social, que como tal se viene manejando mucho en estos últimos años y que además, pues yo creo que ha existido una mayor preocupación de cuáles son las condiciones de esos trabajadores. Pero déjenme decirles que este 2023-2024, el tema de sustentabilidad como tal está creciendo muchísimo, ¿ok? Y que es al que nos referimos, bueno, que como tal, el desarrollo sustentable, pues lo que hace referencia es que realmente el sistema humano haya desarrollado la capacidad para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para las generaciones futuras. ¿A qué me refiero con esto? Que somos muchas personas ya, que estamos produciendo demasiado, que los recursos se están acabando, ¿verdad? Y que por eso precisamente existe una mayor preocupación por hacer el manejo de estos esquemas que al final del día exigen un compromiso con la empresa de poder desarrollar todas esas estrategias que no solamente tienen que ver con compromisos, sino que tienen que ver con acciones y con inversiones que favorecen a que realmente esos recursos se estén aprovechando y que además no se estén desperdiciando y que además estén disponibles
para generaciones futuras. Es por eso que este tema de desarrollo sustentable se espera que para el 2023, 2024 esté creciendo muchísimo, ¿ok? Y que al final pues sea de aquellos se espera aquellas certificaciones más solicitadas, porque el tema de inocuidad ya está mayormente trabajado en algunos países. El tema de bienestar laboral ha venido muy fuerte. No sé si conocen, por ejemplo, diferentes tipos de auditorías que también existen en el tema de bienestar laboral. Sin embargo, el mercado ahorita está demandando el tema de sustentabilidad. Y solamente para comentarles a grandes rasgos por ahí, SCS tiene estos servicios. Por ejemplo, ahorita está Rainforest Alliance. Rainforest como tal tiene muchos años. La verdad es un esquema que ha crecido, bueno, no ha crecido, sino que se actualizó debido a este tema de sostenibilidad, que es tan bien recurrente o bien que se está esperando que realmente tenga un auge muy grande. Ok, es por eso que Rainforest Alliance en esta nueva versión trae criterios de diferencial de sostenibilidad y se fijan inversiones. Pues esto es algo nuevo, ¿por qué? Porque pues por lo general las empresas solamente se están preocupando por el hoy, pero no por el mañana. Entonces todos los recursos se están acabando y este tema de sostenibilidad está creciendo arduamente. Otro de los esquemas que también manejamos como tal, pues es un estándar desarrollado directamente por SCS, es el estándar de agricultura sostenible para cultivos agrícolas. Como tal, también aquí el esquema está basado en 4 pilares. Estos pilares son general, la parte social, la parte de medio ambiente y la parte de economía. Algo que es bien importante decirles es que, por ejemplo, el estándar de agricultura sostenible de SCS pues va de la mano en muchos puntos que tienen que ver con medio ambiente, con la certificación, por ejemplo, de Global Gap. Al momento de tener ciertos puntos, ¿verdad? En la auditoría de Global Gap y hacerla de estándar de agricultura sostenible, pues esos puntos ya están empatados, o sea que de una u otra forma, pues esta parte ya viene realizada, ¿verdad? Al momento de haber implementado Global Gap, como por ejemplo la parte de medio ambiente, de eficiencia energética, la parte de gestión integrada de residuos, son preguntas que ya vienen definidas en Global Gap como tal y que al final pues son una ayuda al momento de querer implementar también este esquema de certificación. Este esquema de certificación como tal pues tiene por ahí niveles de conformidad y estos niveles de conformidad pues tienen que ser atendidos, esos indicadores que se llaman en este esquema así, y que al final, para poder obtener ese certificado, pues tengo que cumplir con esos indicadores a nivel general, social, medio ambiente y economía. Y pues solamente decirles por ahí que las expectativas de los compradores, de los consumidores, los gobiernos, pues están evolucionando constantemente. El negocio no puede seguir como siempre y de hecho debemos adaptarnos y tratar de ser más innovadores al momento de tomar decisiones más proactivas. ¿Ya que nos referimos con esto? Al momento de elegir, al momento de saber a quién venderle, al momento de saber la exigencia del cliente, nos va a dar un mayor panorama para poder saber también qué es lo que nosotros queremos llegar o qué esquema es al que queremos certificar. Por lo general, si ustedes me ayudan a resumir de manera clara, pues como tal, si ustedes se fijan, todo va a depender del cliente. A pesar de que existe GFCI, eso es algo que sí tenemos que reconocer. GFCI siempre alineó los criterios para que se aceptara en cualquier parte del mundo. Sin embargo, muchas de las veces el país, ¿verdad?, al que nosotros estamos mandando ese alimento, demanda cierto tipo de certificación. Es por eso que nosotros, la verdad, los invitamos a que antes de elegir un esquema de certificación, pues tengan esa comunicación con su cliente para que les diga cuál es con el que ellos, pues mayormente pueden accesar al mercado y sea más fácil para ustedes también saber cuál es el que van a elegir. Y si les dan a elegir, pues ustedes puedan tomar en cuenta todas estas consideraciones en cuestión de cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno. En general, el tema de inocuidad viene tanto en SQF como en EFI, como en Primus GFS, como en Global Gap. ¿Cuál es la diferencia? Primus GFS enfocado 100% inocuidad, Global Gap enfocado directamente a
inocuidad, medio ambiente, salud y seguridad del trabajador. SQF enfocado directamente al sistema de gestión y a inocuidad. Y EFI enfocado directamente a temas de inocuidad, pero a temas también de responsabilidad social. Entonces, eso es algo bien importante que ustedes deben de tomar en cuenta al momento de saber hacia dónde va su cultivo. Y acuérdense bien que la especie más fuerte, la que sobrevive, no necesariamente es la más inteligente, pero sí la que responde mejor al cambio. Entonces, muchísimas gracias. No sé si tengan por ahí alguna duda, algo que quieran aclarar en cuestión de algo, alguna pregunta específica de algún esquema, los podemos atender sin problema. Muchísimas gracias, Gladys, por toda la información que nos has brindado. Ha sido un pantallazo muy interesante para poder conocer los diferentes esquemas, las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Y sí, tenemos aquí algunas preguntas. La primera es si puedes hacer un comentario sobre el esquema FCC 22000 en su versión 5.1. No se te escucha, Gladys. Pasó algo con el audio porque no se te escucha. Parece que Gladys tiene un problema técnico, entonces. Hola, Gladys. Como Parece que Gladys tiene un problema técnico con el audio. Yo creo que puede volver a ingresar. Quizás con eso puede mejorar su audio. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ok, perfecto. Ah, sí, ¿cuál era la pregunta, perdón? Si podías hacer un comentario sobre el esquema FCC 22000 en su versión 5.1. Es la primera pregunta. Ah, mira, pues preferiblemente este FCC 22000 nació más mayormente para el mundo del proceso como tal. Directamente está mayormente enfocado también a sistema de gestión y también está enfocado directamente a temas de inocuidad como tal. Es muy comparado, no sé si a ustedes les toca, por ejemplo, ahí es muy comparado también con los lineamientos de SQF, precisamente porque luego dicen por ahí que estos esquemas son como primos porque se parecen en algunas cosas, ¿verdad? O en algunos elementos que se solicitan. Y precisamente es por lo mismo, ¿no? Precisamente por el tema de que al final del día, pues los esquemas están regidos y están reconocidos bajo GFCI. Entonces, la base de inocuidad como tal, pues viene siendo la misma.
Yo como tal de FCC 22000, lo que mayormente se escucha de ese esquema es que si te dedicas a producción primaria, o sea, me refiero a producción primaria, a un empaque, donde no haces una transformación del producto como tal, pues es un esquema muy avanzado, ¿ok? Al momento de implementarlo. ¿Por qué? Pues porque al final te denota parámetros o bien criterios que tienen que ver con la parte de sistema de gestión que muchas de las veces cuando son empresas muy chicas pues no alcanzan todavía a desarrollar del todo. Sin embargo, si eres del mundo del proceso como tal, pues este esquema es una buena medida. ¿Por qué? Porque al final trae todos los componentes que ayudan en pro de la mejora tanto de la empresa en el tema de cómo dividir trabajo, porque sí es muy específico en decir qué le corresponde a cada área, y eso hace pues que realmente la implementación sí sea más de la mano con responsabilidades bien definidas. No sé si quieras que hablemos específicamente de algo de FCC 22000 como tal. Si tengas, bueno, quien preguntó alguna duda específica, porque al final del día sí, realmente es mayormente más para proceso, más que para producción primaria. Esa es la realidad. Ok, muchas gracias. Otra de las preguntas nos hace esta referencia. En el caso de las auditorías no programadas o sorpresa, los pagos pueden ser un problema por el presupuesto. ¿Cómo es realmente en la práctica? Lo de las auditorías no anunciadas. Bueno, mira, depende. Cada organismo de certificación tiene sus lineamientos. Por ejemplo, las que son de vigilancia por el organismo de certificación, hay organismos de certificación que no las cobran. ¿Por qué? Porque realmente esas auditorías son solicitadas por el esquema para permitir seguir auditando ese esquema. Las que son auditorías de recertificación no anunciadas, es lo mismo como que si tú estuvieras pagando una auditoría de recertificación. ¿Por qué? Porque al final solamente es que te van a volver a visitar, ¿ok? No en la fecha que tú elegiste, porque muchas de las veces cuando uno programa una recertificación, por ejemplo, dice, yo quiero que vengan el 15 de diciembre o quiero que vengan el 20 de diciembre, por decir algo. Aquí la diferencia es que el organismo de certificación no te va a avisar qué día va a ir, pero va a contar como una auditoría de recertificación. Esas sí se cobran, porque por lo general es tu auditoría de recertificación haciéndose sin haberte anunciado, pero esas se cobran directamente. Las de vigilancia, ¿ok? O las no anunciadas también, pero que son de vigilancia, que esa es la diferencia. Esas el organismo de certificación decide si cobrarlas o no cobrarlas. Depende ya ahí de cada organismo. Ok, creo que ya eso ha ayudado a aclarar un poco ese tema. Nos comentan también, ¿la norma Global Gap permite auditar un cuarto frío? Esa es buena pregunta. Fíjate que directamente Global Gap no estructura por partes. ¿Se acuerdan que les dije que Primus GFS te dice audita? Por ejemplo, puedes auditar tu operación de cuarto frío, tu operación de granja, tu operación de invernadero. Tú puedes decidir qué auditar de todo. En Global Gap no. En Global Gap se te pide auditar toda tu producción. ¿A qué me refiero con esto? Desde campo, cosecha y hasta donde manipules el producto. Entonces, si tú, por ejemplo, ese cuarto frío, voy a pensar, ¿verdad? No sé, ya que nos comentes ahí por el chat, solamente tú recibes productos de diferentes productores, o sea, que tú realmente llega tu producto, tal es el caso, por ejemplo, acá en México de los berries. Muchas de las veces hay cuartos fríos grandes que compran productos a productores y los llevan a su cuarto frío. Ahí Global Gap no puede, ¿por qué? Porque al final no te puede nada más auditar la operación de cuarto frío, te tendría que auditar toda la operación completa. ¿En dónde sí se puede? En Primus GFS. En Primus GFS, si tú dices, yo solamente quiero hacer cuarto frío, bueno, solamente se te auditará cuarto frío. Perfecto. Con respecto a lo que habíamos hablado del esquema FSC, comentan también, ¿alcanza a mi proveedor para una auditoría previa? ¿A qué se refiere con alcanza?
Bueno, eso es lo que menciona aquí la consulta. Dice, ¿el esquema FCC alcanza a mi proveedor para una previa auditoría? Bueno, es que el esquema FCC 22000 trae tu programa de desarrollo de proveedores. Ese programa de desarrollo de proveedores como tal, de acuerdo a tus medidas, tú eliges a cuáles son tus proveedores críticos. En este caso, los proveedores críticos como tal son aquellos que tú has definido que tienen algún gran impacto en tu producto. Entonces, cuando es así, tú decides como tal si quieres hacer auditorías de segunda o tercera parte. Mayormente los esquemas, por ejemplo, que son de este tipo, cuando tienen su programa de desarrollo de proveedores, muchas de las veces, si soy una empresa que acopia producto, la parte es que tú pidas un certificado también a quien te da ese producto, pero tú vas a decidir en qué quieres que te dé ese certificado. Puede ser que tú seas tan robusta como para pedir un FCC 22000 o puede ser que tú puedas pedir un certificado que tenga que ver con los esquemas aprobados por GFCI. Pero como tal, el esquema a lo único que podemos decir te obliga es a aquellos insumos que tienen un alto impacto en tu producto, que tengan alguna inspección de inocuidad, eso sí. Pero sí es más costoso una auditoría de FCC 22000 que una auditoría, por ejemplo, que hablamos de un Global Gap, un Primus GFS, o sea, todavía es muchísimo más costosa. Y más difícil de Claro, nos implementar. indica que se encuentra certificado. Así es. Ok, bueno, siguiente. Nos dicen, bajo la norma Global Gap, ¿puedo certificar una procesadora, por ejemplo, de nuez? Si te refieres a la pura procesadora, no. Otra vez volvemos a lo mismo. Global Gap como tal, pide toda la cadena, desde campo hasta el final. O sea, yo no puedo auditar por partes o inspeccionar, porque en Global Gap se llaman inspecciones. Yo no puedo inspeccionar solamente una procesadora, no, tendría que inspeccionar todo el proceso productivo, desde la producción agronómica, la cosecha, hasta que llega a la procesadora. Donde sí puedo auditar una procesadora nada más en sí, solamente la procesadora, pues vendría siendo en una auditoría de Primus GFS de BPM, ¿sale? En esa sí, porque directamente lo único que me van a pedir va a ser qué hago, ¿verdad? Con ese producto. O en SQF también. Bueno, perfecto. No sé si hay alguna... nos dicen, en FCC se exige que el proveedor de materia prima para ser empacada esté certificada. Eso tú lo defines en tus controles. En FCC 22000 se te pide un desarrollo, en este caso, ese desarrollo es de tus proveedores. Ese desarrollo de tus proveedores tú lo vas a determinar de acuerdo a tus herramientas, ¿sale? Y esas herramientas como tal, tú las vas a establecer. Tú puedes ser tan robusto, ¿verdad? O puedes ser tan libre para elegir si quieres solicitar una auditoría bajo GFCI o bien puedes hacer auditorías de segunda parte, ¿sale? Pero eso tú lo vas a decidir a medida del impacto que tenga en tu producto y también qué tan fácil sea para ti, porque hay empresas que dicen, me es más fácil pedir un certificado a estar yo haciendo un programa de desarrollo de esos proveedores. A ver, nos dicen también, si me certifico solo en una fábrica de empaque, la empresa que me audita puede auditar la parte de elaboración, aún no esté certificada FSC 22000. ¿Cómo otra vez, perdón? A ver, dice, si me certifico solo en una fábrica de empaque, la Ajá. empresa que me audita puede auditar la parte de elaboración, aún no Ah, está certificada. bueno, es que las auditorías de FCC 22000, como en cualquier auditoría, tú defines el alcance, ¿sale? El alcance tú lo vas a definir en cuestión de qué es lo que quieres que venga en tu certificado. Acuérdense bien que, por ejemplo, lo que viene en el certificado, todo el certificado trae un alcance. Ese alcance como tal define cuáles son los procesos que yo voy a auditar. En todas las auditorías, por ejemplo, que son tanto FCC 22000 como SQF, como Primus GFS, hay una parte que se llama exclusión.
En esa exclusión yo puedo decidir qué procesos son los que sí quiero auditar o qué procesos son los que no quiero auditar. Perfecto. Otra consulta. Dice, si durante una auditoría de certificación Primus detectan una no conformidad con un proveedor de material de empaque que cuenta con HACCP, ¿qué certificación puedo solicitarle? Mira. ¿Un cumplimiento? Sí, bueno, me imagino que esa pregunta es del módulo SAIA como tal. Ok, el módulo SAIA como tal dice en esa pregunta de proveedores que debes de asegurarte que tus proveedores tengan, o bien hayan recibido alguna inspección en cuestiones de inocuidad. Esas inspecciones en cuestiones de inocuidad son ya sea que tú pidas un certificado, ¿verdad? De una auditoría, como lo estás diciendo de tu proveedor, o bien que tú también hagas auditorías de segunda parte. Esas auditorías de segunda parte tienen que ir alineadas directamente a un esquema de certificación bajo GFCI, o sea, que esté reconocido. O sea que aquí la solución es, puedes pedirle un certificado, ese es uno, si no quieres hacer mucho show, o número dos, ir a hacerle tú una inspección de segunda parte. ¿Sí? En el caso de FCC, ¿qué tiempo de validez tiene certificado? ¿Y las auditorías también son no anunciadas? Sí, también es igualito. Son todos los certificados que tienen que ver, por ejemplo, como SQF es igualito. Siempre tienes que tener inspecciones anuales. Son inspecciones anuales y su certificado muchas de las veces dicen son 3 años. Los certificados de FCC 22000 son 3 años, pero esos 3 años no significa que el año 2 no vas a tener una inspección. En el año 2 tienes una inspección anual también, en donde se garantiza que tu certificado sigue vigente. Tania, Bueno, ¿sí me escuchas? Para la sí, pregunta, me acuerdo de la pregunta que hicieron ahí de lo de era un cuarto frío, una procesadora de nuez, ¿qué era? en el caso de la procesadora de nuez, era que si bajo norma Global Gap podía certificar la procesadora, por ejemplo, de nuez. Muy bien. Mira, por ahí, ahorita me está recordando mi compañero, Aarón, que bajo IFA, ¿se acuerdan? En Global Gap hablamos de que había adendums, ¿se acuerdan por ahí? Y que había un adendum de manipulación, que es el de PHA. Al final es un adendum, o sea, no directamente es que se revise completamente toda la norma, es un adendum y ese adendum de PHA se puede hacer. Sin embargo, ese adendum de PHA, acuérdense bien que para poder hacerlo, pues tienes que tener un certificado en Global Gap para que te lo puedan realizar. ¿Sale? Bueno, creo que son todas las preguntas que han sido registradas. Si hubiera cualquier pregunta adicional, Gladys les ha dejado el correo en la diapositiva y yo les he mandado por aquí por el chat. También en mi caso, el correo para cualquier comunicación posterior. Les hago también a manera de recordatorio que todo este webinar ha sido grabado y posteriormente se les va a enviar el link para que puedan acceder nuevamente y puedan verlo. Sé que ha sido mucha información y realmente les agradecemos el tiempo que han estado aquí pendientes con nosotros. Agradecer especialmente Gladys por toda la presentación, las respuestas han sido muy claras, coherentes. Y bueno, si es que no hubiera ninguna otra consulta, creo que ya estaríamos terminando la sesión. A ver, creo que tienen Susan. Susan, ¿tienes la mano alzada? A ver, te doy pase para que puedas. Hola.
Hola, Susana Carrillo, me dedico al servicio de control de plagas urbanas en la industria. Me interesó el resumen que hizo la ponente, no sé si podría regalarnos ahí con una diapositiva el resumen de los estándares, porque no tomé la nota rápido, pero ese resumen al final me pareció muy bueno. Como les digo, toda la presentación va a ser grabada y se va a enviar posteriormente también para que ustedes puedan repasar toda esta información nuevamente. Muy amable, gracias. De nada. Listo, pues muchísimas gracias chicos por su tiempo, por su disponibilidad y cualquier duda, ahí como mencionó mi compañera Tania, estamos a sus órdenes, cualquier cosa que les podamos apoyar y lo que no, pues también lo investigamos por ahí. Cualquier cosa estamos a sus órdenes y gracias por estos minutos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta otra oportunidad.